Só sei que tá bravo, né, professor? O quê? Só deu pra perceber que ela tá brava. Ai, ai. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Aí eu mandei o slide para... E não precisa imprimir aquele slide. Que agora o cardíaco, eu não sei se já tem na plataforma, mas aquele respiratório já tem. Rafael, imprimo tudo. Rafael, tem o livro? Vou ver se passo pelo WhatsApp. Ah, então, quem é rico é rico. Tem impressora para imprimir tudo? Vou ver se eu consigo. Ah, E aí, Vitor? mas R$30 não é nada. Vou tentar mandar aqui o livro. Eu tenho livro também. Eu tenho aquele livro que é digitado, professor, que lá que é bom, hein? Você vai certinho os capítulos, clica e ele já pula para a página. Certinho. Sim. Ah, vamos ver. Vamos ver se vai para aqui no WhatsApp. Não vai, é 302 megas, né? Não cabe. Só cabe 50 megas. Tem que ser por Telegram. Sim. Não dá. Não dá. Uhum. Então tá. Bom, vamos, são 70 pessoas. Me manda. Aham. Mas você tem em espanhol ou tem em português? Só tem em espanhol, não foi traduzido para português ainda. O Argente? É. Argente tem. PDF tem em português. Português? Não tem, não. Eu procurei a internet todinha. Então tá. Vou passar um site para todo mundo aí. E aí, esse site é excelente para pegar livros. Ok. Uhum. Bien, vamos a comenzar, que somos 70. É ali, Robson, nesse site, que vai conseguir o livro. Isso aí é um site só de livros, em PDF, em vários formatos. Eu pego em PDF. Ok. Bien, ¿podemos comenzar? Sim, doutor, vamos começar. Bien. Me cargou e eu não consigo ligar o ar, não consigo estar com o ar ligado e falando também aqui.
Nossa, essa imagem aqui é bem melhor, né? Essa computadora. Você estava me vendo bem? Melhorou bastante. Bien. Vamos lá. Comenzamos. Ahora sí, vamos con nuestras patologías cardiovasculares, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a nuevamente a recordar nuestro corazón anatómicamente. Esto vamos a diseñar siempre, y quiero que tengan bien diseñado para ir ubicando las estructuras en todos ellos y cuáles son los que cuando vamos avanzando en las patologías, qué estructura van. Doutor, tá me escutando? A grabar. Isso, por favor. Perdón. ¿Está trabando? Aqui para mim não. Uhum. Doutor. Andrés, ajá. Ô, doutor. Sim. Eu não sei se é aqui, aí eu não... É ali. Acho que foi a internet dela, né? Acredito que é a internet, sim, porque aqui pra mim tá ótimo. Uhum. Bien. Eu acho que se sair e voltar, talvez resolve. Eu não estava entendendo nada. Até mandei um vídeo para Diomar aqui e aí voltei, tá normal agora. Uhum. É dela, sim. Deve ser dela só. Enfim, mas assim, fica o vídeo gravado e aí vai para a plataforma, ¿tá? Bien, continuamos. Entonces, vamos nuevamente a utilizar nuestro corazoncito, ¿sí? Y todas sus estructuras. Vena cava inferior, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí. Nuestras válvulas tricúspides y la mitral. Y aquí tenemos nuestras válvulas semilunares para lo que es la aorta y la pulmonar, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos nuestras 4 venas pulmonares, ¿sí? Venas pulmonares. ¿Ok? Entonces vamos a volver a recordar todo esto para poder tener en cuenta las patologías que vamos a estar desarrollando. La musculatura cardíaca es estriado cardíaco, ¿sí? Eso es sabido. Solamente allí tenemos músculo cardíaco. ¿O tenemos en algún otro lugar? ¿Ah? Mi pregunta es, ¿solamente en el corazón tenemos músculo estriado cardíaco? Sim, se é cardíaco, só do coração. ¿Sí? ¿Quién da más? 50 reais. Viviana, sim. 100 reais. Vai aumentando. Aham. Aham. Caiu a neta. O que está acontecendo, gente? Então, Sim. tudo na medicina é uma surpresa, né? Então eu acho que não tem só no coração, não. E vai ter aonde?
Professor, mas se é cardíaco, como que vai existir em outro lugar, né? Bueno, perderam. Existe en otro lugar. Existe aquí en el tronco de los grandes vasos que parten del corazón. Todavía existe una musculatura cardíaca, ¿sí? Entonces, eso es histología. No, las válvulas no. Las válvulas son tejido conectivo denso regular. ¿Se acuerdan? Después de la válvula, claro, posterior a la válvula, siempre te impone, siempre te una sorpresa, ¿no? Entonces, todo aquí en el tronco posterior a la válvula ya saliendo es donde tenemos todavía esta porción de la musculatura estriada cardíaca, ¿ok? Entonces no solamente en el corazón. Bien, el tipo de células que conforman la musculatura cardíaca, ¿se acuerdan de esta forma de la musculatura cardíaca? La bifurcación, ¿sí? La bifurcación en los extremos de la célula, el núcleo es redondeado y central, ¿sí? Se une nuevamente con otras células de esta manera, ¿sí? Aquí, lateralmente, tienen unas uniones, ¿sí? Unas uniones muy rígidas, muy duras, ¿sí? Que son las uniones intercelulares a nivel lateral, ¿sí? Las especializaciones laterales, que son las uniones occludens y adherens, ¿ok? Entonces, estas uniones aquí, ¿sí? Van a conformar, ¿qué conforman estas uniones aquí entre una célula y otra célula de los miocardiocitos? ¿Qué van a conformar? Las uniones fuertemente ligadas allí, ¿qué conforman? De junciones, sí, de adherencia. Ahí vamos a tener adherens y occludens. GAP también generalmente participa en la zona inferior, pero en realidad GAP en la zona basal, ¿sí? Aquí vamos a tener en forma de hendidura, vamos a tener las uniones occludens y adherens, ¿ok? Ellos van a conformar, ¿qué van a conformar todas estas uniones? Esta célula se une con la otra célula y conforman ¿qué cosa? ¿Sería el disco intercalar, profesor? Son los discos intercalares. Muy bien. Los discos intercalares nos permiten que la actividad celular de esta pase directamente a la otra sin ninguna interferencia. Entonces, de esta manera, la conducción eléctrica va directamente a toda la célula, ¿sí? Despolarizando toda la membrana hasta llegar al último y de esa manera tener un ritmo de contracción auricular y un ritmo de contracción ventricular al unísono, ¿sí? Al mismo tiempo.
¿De acuerdo? Entonces, esta es la característica y la capacidad que le da la unión de los discos intercalares entre células y células, que la conducción sea directa, ¿ok? No exista una interrupción entre ellas. Aquí, para el sistema de conducción, nosotros vamos a estudiarlo al nódulo sinusal, ¿sí? Que va hasta emite fibras internodales hasta un nódulo aurículo-ventricular. Luego parten un haz, ¿sí? Haz de fibras también, haz de fibras que tienen estas células especializadas también, que tienen su propio automatismo, que ellos mismos pueden generar su potencial de acción, ¿sí? Sin necesidad de tener otros estímulos. Ellos mismos, por eso es el corazón que es automático, ¿sí? El automatismo cardíaco. Esto es lo que le da la capacidad al corazón de ser trasplantado, ¿sí? Que al tirar el corazón del organismo hasta agotar todos los nutrientes, él continúa, ¿sí? Trabajando, continúa realizando esta actividad que es la de generar un potencial de acción, ¿ok? Entonces, acá tenemos nuestras fibras haz de His y luego tenemos nuestras fibras de Purkinje, ¿sí? Fibras de Purkinje. Todo ello conforman entonces nuestra actividad eléctrica cardíaca. Entonces, todas estas estructuras tienen la característica de estas células de poder realizar su propio potencial de acción, su propia energía eléctrica, ¿ok? Donde ellos van a partir, ¿cómo se denomina? Donde la célula en su interior están con cargas negativas y fuera están con cargas positivas. Ellos cambian si le digo esta palabra, ya saben la respuesta. Ellos cambian sus cargas, tanto negativa como positiva. Lo positivo puede ingresar y lo negativo egresa. ¿Cómo se denomina esa acción? Despolarización. Mediante el potencial de acción inicia el potencial de acción. Allí, entonces, al iniciar el potencial de acción ocurre la despolarización y llega a las células a ubicarse en un estado de meseta, donde llegó a despolarizar totalmente la membrana y quedó en una estabilidad de la membrana, ¿sí? Donde no hay ninguna actividad de potencial de acción. Y luego, cuando llega en un momento en que se saturan las cargas positivas dentro y al ingresar un solo electrolito que puede otra vez realizar ya ensure, ¿sí? Llenó ese espacio de positividad, entonces vuelve nuevamente a intercambiar después de un estado de meseta o de reposo, vuelve nuevamente a realizar después de la despolarización vuelve la
repolarización. Entonces tenemos nuevamente la repolarización. Entonces, estas células son características de la estructura del sistema cardiocirculatorio, ¿sí? De la conducción eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, estos son nuestras células. Y Ross, ¿se acuerdan de Ross de histología? Porque la bifurcación de las células, ¿cómo lo denominan? Aquí una mitad parece una calza. Fusiforme. Fusiforme, formato fusiforme, ¿no era? Ellos son alargados, pero en los extremos tienen una bifurcación. Justamente de esta manera, para unirse con una célula, otra célula. Parece una calza, parece un pantalón, ¿sí? Entonces Ross lo denominó células en formas apantalonadas. Bien, entonces vean nuevamente histología de Ross. Bien, por esto es lo que justamente necesitamos hacer nuevamente un reconto de las estructuras y de la histología, fisiología, fisiopatología, para poder identificar dónde radica realmente las manifestaciones clínicas que estamos estudiando, de dónde surgen, ¿ok? Entonces, aquí hablando de los grandes vasos, ya yendo también a la patología que vamos a estudiar hoy, de aquí, ¿cómo se nutren? El corazón, ¿cómo se nutre? Y los grandes vasos también, ¿cómo se nutren? Por el flujo sanguíneo que atraviesa a través de ellos. Muchos vasos. Microvasos. Perdón. Bianca, es que no veo bien. Capilares fenestrados. En realidad hay diferentes tipos de capilares, ¿sí? Los continuos, los discontinuos y los fenestrados. Los fenestrados generalmente tenemos en sistema renal, Maicon, Guagatuma. Los grandes vasos, ¿sí? Los grandes vasos se van a nutrir entonces, por lo que dijo Maicon, por los vasa vasorum, que son pequeños vasos sanguíneos que nutren nuevamente a los grandes vasos sanguíneos. Por lo que estos grandes vasos sanguíneos pueden transportan cantidad de flujo sanguíneo que no les permite, y además con una presión que ejerce el bombeo cardíaco, no les permite a ellos utilizar esos nutrientes que van en ese torrente de gran velocidad. Entonces, no pueden ser aprovechados estos los nutrientes, ¿sí?, que van atravesando aquí, ¿ok? Entonces, ellos aquí en el tejido conectivo regular, que es la adventicia, tenemos pequeños vasos nuevamente que van a nutrir a todas estas estructuras, ¿ok? A ellos lo vamos a denominar vasa vasorum. Al corazón, ¿quién le nutre? ¿Quién le nutre al corazón?
Las coronarias, que serían así el vasa vasorum de los grandes vasos. Las coronarias entonces son las que le nutren al corazón. Muy bien. Aquí parten las coronarias, van a partir del tronco mismo de nuestra arteria aorta y va a distribuir a toda la musculatura cardíaca. Va a nutrirlo, ¿sí? Aquí es donde radica nuestra primera patología y sería los síndromes isquémicos, ¿sí? Dentro de los síndromes isquémicos que vamos a ver, ¿sí? Vamos a clasificarlo nuevamente, ¿sí? En qué región va a afectar y el trazado de mi electrocardiograma, ¿qué resultados voy a tener y qué es lo que yo tengo que observar en el examen complementario que es el electrocardiograma, que justamente mide la conducción eléctrica de todo esto, ¿sí? Y al medir sobre una línea isoeléctrica, ¿sí? ¿Qué significa esta línea isoeléctrica? ¿Vieron en fisiología? La línea isoeléctrica, donde sin actividad cardíaca. Muy bien, iso es inactividad. Entonces, si ven esta línea en el monitor, ya era. ¿Sí? Muy bien. Y cuando hay electricidad, tenemos los movimientos, ¿sí? Si nos dan una onda positiva, vamos a tener la onda T. Luego tenemos una onda levemente negativa que luego va positivizando, luego va negativizando y luego va nuevamente positivo y último levemente positivo. Allá. Entonces aquí sí hay actividad eléctrica. Cuando tenemos estas ondas, existen actividades eléctricas, ¿sí? Entonces, isoeléctrica cuando tenemos... ahí ya era, ¿ok? Entonces, en esta actividad, aquí tenemos el trazado normal del electrocardiograma donde produce la despolarización de la aurícula, va a producir una onda P. La despolarización del ventrículo produce una onda U, R, S, ¿sí? Entonces va a producir estas ondas. Y luego la repolarización del ventrículo, la onda T. Aquí dentro de esta onda está enmascarada también nuestra repolarización de la aurícula, pero como es más pequeña la actividad eléctrica, entonces el ventrículo lo apaña, apaña es otra cosa para ustedes. Lo cubre, ¿sí? Bien, entonces aquí en nuestra onda T siempre vamos a fijarlo. Y esta onda U, ¿sí? Nunca escucharon una onda U, que probablemente si aparece sería entonces la despolarización de los músculos papilares. ¿Se acuerdan de los músculos papilares también? Sí, esconde, muy bien, esconde. Porque apañar es dar soco, ¿no? Bater, y eso. Y aquí es apañar, o poner un paño, un pano, ¿sí? Sería apañar, tapar. Bien. Entonces, aquí vamos a observar en nuestra patología isquémica, ¿sí? En nuestro síndrome isquémico, vamos a ver una alteración en la onda T o podría ser también en la onda U, ¿ok? Español. Aquí
nuestra onda Q, puede o no aparecer en un proceso de un síndrome coronario, ¿sí? Isquémico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos levemente negativo nuestra onda Q. Aquí nuestra onda T, en cualquier situación que sea isquemia, que todavía no se ha reportado como infarto, podría darnos una onda negativa en el electrocardiograma. Si existe ya una eminencia de infarto, ya vamos a tener una onda T picuda, ¿sí? O bicu, ¿sí? O como una punta de espina, ¿ok? Entonces, pero aparte de esto, saben ustedes, el fisiopato, aparte del infarto, ¿qué más puede modificar de esta manera mi onda T? ¿Qué alteración en el organismo puede causar también entonces esta onda T? Mira, ahora vamos a definir lo que es angina de pecho y lo que es un infarto IAM, ¿sí? Lo que es un infarto agudo del miocardio. Esto es el síndrome isquémico, que vamos a ver qué es realmente en forma conceptual el síndrome isquémico, ¿ok? Pero ¿qué más puede causar aquella onda T picuda? Taquicardia, profesor. En realidad es un factor que puede producir taquicardia también. Es un elemento químico. Es un elemento químico que cuando está de más puede producir todo aquello. Potasio. ¿Qué potasio? Olinto. ¿Qué sucede con el potasio? ¿Aumenta o disminuye? Una hiperpotasemia, ¿sí? Potasio. Una hiperpotasemia también puede manifestarse de esa manera como una T picuda, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Vamos al concepto propiamente de lo que es una isquemia, ¿sí? Que justamente estamos hablando de la nutrición a nivel cardíaco. Y sabemos que el corazón trabaja 24 horas y los 365, 366 días del año, ¿sí? Si es año bisiesto, trabaja un día más, ¿sí? Hipercalemia, sí. Porque hipercalcemia es calcio, ¿sí? Y la hipercalemia es potasio. Isquemia branda. ¿Qué es branda? André. Doutor, seria uma isquemia branda, que seria a causa mais comum de despolarização reduzida do músculo cardíaco nos ventrículos, não? Bien, vamos a ver el tipo de isquemia, vamos a clasificarlo.
porque puede ser una isquemia que puede ser levemente reducido, ¿sí? El calibre de las coronarias, y esto puede llegar a prolongarse, a ser una isquemia prolongada y llegar a ser crónica. Que allá en el último, posterior a ser crónica, puede llegar a taponar el conducto y poder llegar a sufrir las células, muerte celular, necrosis celular, y allí lo llamamos infarto, ¿sí? Edinea, ese es el link para la lista. Ok, Bruna, aquí en el IAM, en el infarto agudo del miocardio, puede aparecer normal la onda Q o puede no aparecer, ¿sí? Entonces, vamos a clasificarlo, ya vamos a clasificarlo de aquí a poco, vamos a clasificarlo, quiénes son las que pueden aparecer con onda Q o no, ¿sí? Bien, entonces aquí radica la patología en sí, luego vamos a ver las clasificaciones. La patología, el síndrome que produce, ¿sí? La manifestación clínica que produce, en este caso va a ser una disminución del aporte de nutrientes, específicamente el oxígeno, que el corazón es netamente aeróbico, trabaja con utilización bastante de oxígeno para el proceso de oxidación, ¿sí? Y la formación de ATP. Entonces, cuando hay una deprivación, las coronarias producen un proceso de adaptación donde el volumen normal de una arteria coronaria puede distenderse inclusive hasta 6 veces más del valor de lo normal para poder compensar aquella falta del oxígeno, de nutrientes, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora, les voy a... Sí, ¿qué pasó? ¿Alguien me habló? O soy el que estoy loco. Bien. Voy a la presentación. Allí. ¿Alguien me habla? ¿Si aparece en la tela ahí? Sí, apareció. Apareció. Síndromes y patologías, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos cardiopatía isquémica. Y vamos a definirlo así, tal como es. Que es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Atiendan bien. Entonces, el síndrome isquémico, ¿sí? O la cardiopatía isquémica es un conjunto de manifestaciones clínicas, ¿sí? Que pueden presentar signos y síntomas que producen la disminución del aporte de oxígeno. O sea, la causa del oxígeno, la falta de oxígeno, van a producir varias sintomatologías al corazón en relación con el requerimiento metabólico de este, ¿sí? La falta de oxígeno, entonces, en relación a su consumo. Si bien habitualmente es consecuencia de una disminución del flujo coronario por debajo de un umbral mínimo requerido, porque existe un umbral donde ellos toleran y realizan un proceso de adaptación, pero cuando ya sobrepasa ese umbral, entonces allí es donde comienza la manifestación de signos y síntomas. También puede deberse a un aumento excesivo del requerimiento. El corazón trabaja de más, ¿sí? En una taquicardia de origen medicamentosa o intoxicación o
utilización de algún tipo de drogas que puedan llegar a acelerar también, excitantes, ¿sí? Entonces, todos ellos pueden aumentar el trabajo cardíaco y por lo tanto va a necesitar mayor volumen de O2, ¿ok? O también puede haber una disminución del volumen de O2 transportado. Allí puede haber una vasoconstricción, puede haber problema en los eritrocitos, todo en el proceso de transporte, ¿ok? Entonces, puede haber un aumento de consumo o puede haber una disminución del O2, ¿ok? Su fisiopatología. El metabolismo cardíaco es fundamentalmente aeróbico, como les dije, dada la gran actividad mecánica que requiere altos consumos de energía. Desde el proceso embrionario que comenzó a latir el corazón, ¿sí? A bater, comenzó el trabajo de la musculatura cardíaca. Y esto va hasta la muerte. Por lo tanto, es una actividad rítmica constante. Entonces, requiere alto consumo de energía. Entonces, aquí es decisivo de que haya un buen funcionamiento entre el equilibrio del aporte y del consumo. Deben estar equilibrados la cantidad necesaria y el consumo necesario. ¿Ok? Aquí podemos ver en un corte longitudinal de una arteria lisa, linda, ¿sí? Sin ninguna afectación. Aquí un corte transversal, ¿sí? La luz normal, ¿sí? El diámetro de la luz normal. Aquí podemos observar una estrechez, ¿sí? Un achicamiento o ¿cómo lo pueden denominar? ¿Está bien? Una estrechez. Sí, ¿Comprenden? ¿Estrechez comprenden? Estreitamiento. Sí. Estrechamiento. Bien. Esto puede ser a causa, ¿sí? Esto es una esclerosis, ¿sí? Aquí la arteria se esclerosa. Quiere decir que hay un depósito de material de tejido conectivo fibrótico que lo fibrosó allí y perdió la capacidad elástica del vaso sanguíneo. Ya no tiene cómo realizar una dilatación o una contracción para poder regular el flujo sanguíneo. Entonces, también esto es un motivo de que no pueda atravesar el flujo normal a través de esta estructura para llegar a los tejidos, aquí al músculo cardíaco, para poder nutrirlo. Entonces, una de las causas o los factores que predisponen a la isquemia, entonces sería la arteriosclerosis también, ¿ok? Aquí, estas estructuras amarillentas que tenemos aquí son el depósito de lípido, ¿sí? Que se da en las cavidades, aquí en un corte transversal, como ven el depósito de lípido, estas placas de ateromas que van reduciendo la luz, ¿ok? Aquí tenemos también, ¿sí? Que puede ser una oclusión total o puede ser una oclusión parcial, solamente una porción, o puede ir ocluyendo totalmente, ¿de acuerdo? Y también otros que pueden generar el taponamiento serían los coágulos, los trombos, ¿ok? Entonces, todos ellos pueden causar una disminución del aporte de nutrientes a nivel cardíaco y a ellos lo vamos a denominar síndrome isquémico. Allí es que va a comenzar la manifestación clínica que justamente
Aquí va. La manifestación clínica, lo que ustedes recuerden de fisiopato. ¿Cuál es la manifestación clínica de un infarto? Y ahora lo vamos a clasificar. ¿Qué se acuerdan? Esta ya es una clasificación de la patología isquémica. Tenemos angina y tenemos infarto. Angina sería todavía un proceso de que todavía no hay muerte celular. ¿Ok? Angina. Y las anginas se clasifican nuevamente. Pueden ser estables, pueden ser inestables. Y esto puede progresar a un infarto cuando ocluyó totalmente, ya no hay flujo y existe muerte, allí lo denominamos IAM. ¿Cuál es la manifestación clínica? Dolor opresivo, sudoración, palidez, sudoración, adormecimiento del brazo izquierdo, muerte eminente, también puede haber muerte súbita, dolor precordial, irradiación en la mandíbula, hombro, brazo. Muy bien, muy bien. Entonces, el dolor opresivo es como si fuese un dolor de presión, como si fuese un elefante o alguien pesado pisando el tórax, ¿sí? Esa sensación da. Entonces, el dolor opresivo puede también irradiar, ¿sí? Puede irradiar a la mandíbula, a la región del epigastrio, interescapular y también el miembro superior izquierdo, ¿sí? Del nervio braquial y aquí cubital, ¿sí? En esta región es lo que va a doler y va a afectar solamente estos dos dedos, esa sensación de, la sensación de hormigueo o formigueo, ¿verdad? De formiga. Una parestesia, ¿ok? Una parestesia que parece estar siendo anestesiado en esta región. Entonces, al hablar solamente de esta región, ¿sí? Porque también al hacer el dolor, no. El ACIA es un dolor quemante, urente, ¿sí? Andrisa. Y este es un dolor opresivo, ¿sí? Que igualmente cuando existe un infarto a nivel del sistema intestinal o donde sea que haya un infarto, ¿sí? Que haya muerte celular de la muscular, entonces allí va a haber un dolor opresivo. El dolor quemante en el epigastrio, esto va a hacer que nos haga pensar a una gastritis o una dispepsia o una úlcera, ¿ok? Ese tipo de dolor, ¿de acuerdo? Y el dolor opresivo va a ser isquémico, va a ser por un infarto o por muerte celular, ¿ok? Y cuando dicen punzante, ¿sí? Es otro tipo de dolor. El dolor en la nuca. ¿Qué, Vivian? Allí es el tipo de... Allí cuando se manifiesta el dolor generalmente es por tensión, ¿sí? Cuando hay una contractura muscular. Eso es por tensión muscular, no opresión. El dolor que irradia es interescapular, ¿sí? Entre las escápulas. Mandibular, braquial, ¿sí? El miembro superior izquierdo y el epigastrio. ¿Ok? Esas van a ser, y luego vamos a tener todas las demás. Sudoración, disnea, fatiga, ¿sí? Todos ellos vamos a tener también en consecuencia.
¿ok? Esa es la manifestación clínica de lo que ustedes se acuerdan. Están muy bien, que ahora vamos a entrar a los conceptos y vamos a clasificarlo: un infarto, una angina y un infarto, por un lado. ¿Ok? Sí. Ahora es muy importante el dolor neuropático, ¿sí? El dolor neuropático irradia, generalmente parten de los hombros, justamente de la médula espinal, donde parten todos estos nervios, donde van a ir a inervar cada zona. Entonces hay un dolor referido. El dolor neuropático es sordo. Este tipo de dolor, que está el dolor allí, pero no es intenso y parece ser cansancio, ¿sí? Parece ser cansancio y no poder movilizar, no como este dolor, ¿sí? Que es de la opresión, y que por opresión es lo que va a realizar una referencia. Ahora recién acabé de decir esta palabra. Irradiación, ¿ok? Entonces, y se confunde mucho con dolor muscular, y también los gases pueden producir una compresión a nivel torácica y que haga una sensación de dolor opresivo también, pero en realidad esto va a ser por gases, y generalmente son punzantes, como si fuese una aguja que va clavando al corazón, ¿sí? O repentino, así un dolor repentino punzante, como si fuese una facada, ¿sí? Entonces, allí eso es punzante. Esto podría ser origen por gases o solamente muscular. Y también este dolor que confunden mucho las personas que trabajan en cocinas, generalmente, quienes cocinan primeramente la temperatura caliente, luego lavar todos los utensilios, todo, agua fría, y es un dolor tipo espásmico, ¿sí? También se confunde. ¿Cómo diferenciar por gas? Michael, con la fase de respiración, si tiene que ver. Sí, en la inspiración. Y ahí comienza la opresión. Generalmente eso es muscular. Por haber dormido, ¿sí? De una manera diferente, y hubo un proceso de contracción muscular. Entonces, al realizar un proceso inspiratorio, y como si fuese que retiene el aire, ¿sí? Esa contractura muscular, ¿sí? O puede ser por estrés mismo, ¿sí? Cansancio, estrés, que puede producir también entonces esa... No, esto con el cambio de posición va disminuyendo. Si en esta posición me duele, entonces voy cambiando en una posición, acá me alivia, aquí no siento tanto este dolor. Entonces, es posicional. Sin embargo, el dolor isquémico no es posicional, no cambia con la posición, ¿ok? Va a seguir doliendo estando acá, estando aquí, estando aquí, estando aquí, va a seguir doliendo, ¿ok? Sin embargo, de los que son origen de gases y musculares, propiamente del tórax, ¿sí?
cambian con la posición o se alivian con la posición. Por eso es importante estudiar bien el dolor, lo que ya vieron, lo que es Alicia Fredusa, ¿sí? Todas las características del dolor. ¿Puede durar cuánto tiempo? Yuraildes, dura un año. Dolor por un año. ¿Quién siente dolor por un año y sin tomar analgésico? Yo no sentiría, yo me inyectaría y mañana estaría sin dolor. Ahí vuelve a aparecer en unos días, ahí es otra cosa. Yurialdes. ¿Sí? Porque no. Ah, toma y de ahí volta nuevamente. Sí, no puede ser, no existe, no hay mal que dure 100 años. Sí, Eliane, ayer estuvimos hablando del proceso del estrés que produce excesivamente catecolaminas y excesivamente de corticoides, cortisol. Casado, con hijos, mantener dinero, trabajar, estudiar, producen estrés. Y el estrés puede conllevar a una patología cardíaca. Generalmente por depósito de placas de ateroma, que el lípido tiene mayor afinidad cuando el cortisol está elevado. Doutor, Sí. Esses sintomas começou há um ano atrás. Tipo, no começo era só um incômodo. E daí foi progredindo. Aí eu já fui no médico, fez abdômen total, todos os órgãos vitais estavam ótimos, fez um raio-x de pulmão, de costilha, tudo ótimo. Só que ela continua doendo. Já me mandaram tomar relaxante muscular, já tomei. Aí o médico disse que eu sou ansiosa. Aí mandou tomar fluoxetina. É uma dor que ela, tipo, como se você tivesse algo prendendo de um lado e do outro, embaixo, na direção do mamilo, embaixo do peito, e puxasse, e apertasse. Aí toma a medicação, melhora um pouco. Só que tem dia que ela incomoda demais, que não tem posição que ela passe. Uhum. Ali. Antes era esporadicamente, agora ficou mais constante. ¿Y no tenés dificultad respiratoria? Não. Cansado? Não tenho. Coração não sinto acelerado. Nada. Tô tomando a fluoxetina, vamos ver o que dá. Bueno, pero ahora todo el mundo está en esa situación de estrés y que puede ser por un mecanismo estresante, ¿sí? También todos estamos en esa situación. Hasta para conseguir dormir, yo estoy con clonazepam también para poder dormir. Ni siquiera a la noche podía conciliar más el sueño. Casada, filha, trabalha, com faculdade. Sí, estamos todos fodidos. Con crisis, arritmia. ¿Vieron? Con crisis de arritmia. O incluso si no es de origen cardíaco, es un origen también que generamos ahora con esta situación de crisis, de extremo estrés, somatizamos todo, ¿sí? Parece ser que estamos con taquicardia, pero en realidad es una sensación. La frecuencia cardíaca está normal, pero tenemos esa sensación. Angustia, ¿sí? Entonces todo el mundo está con ansiolíticos, antidepresivos, ¿sí? Yo últimamente estuve viendo muchos pacientes y que estaban, para mí es mucho mejor el escitalopram para las personas, ¿sí? Que fluoxetina, paroxetina, que tienen sus otros efectos. Y además, en esta situación, todo el mundo se están
como hay mayor tiempo libre, están teniendo mayor inclinación hacia las bebidas alcohólicas. Entonces tampoco con antidepresivos no pueden tomar bebidas alcohólicas, que ahí puede producir un otro efecto secundario, ¿sí? Doutor, aqui é o Wilson. Como? Aqui é o Wilson que está falando. Sim, Wilson. Você falou nesse caso aí, eu não sei se seria sair muito fora do assunto ou não, mas você falou do escitalopram, né? O que você diria como um substituto do escitalopram, a duloxetina? Não sei se você conhece esse medicamento. Para trocar fluoxetina por escitalopram? Não, em vez de colocar o escitalopram, mas a duloxetina. Para mí es mejor escitalopram. Tá, entendi. Yo tengo mejor, para mí. No, mas yo tengo mejor, no para mí personal, sino que para recomendarle a mis pacientes. Não, sim, não, porque eu não estou falando a fluoxetina, eu falo a duloxetina. Ah, duloxetina, não. Isso, pelo fato de ela ter menos efeitos colaterais, por exemplo, na parte sexual, na libido, né, coisas assim. Sí. Esto es secundario, sí o sí. Pero el escitalopram generalmente no causa eso. Ah, tá, entendi. Y también no causa otro efecto colateral con las bebidas alcohólicas. Es por eso que yo estoy viendo mucho con escitalopram, porque hay muchos pacientes que se están abocando al consumo de bebidas alcohólicas y también están en una crisis depresiva o de ansiedad. Entonces no pueden lidiar con eso. Entonces es mucho mejor el escitalopram, que no va a tener mucho efecto colateral con el consumo de bebida alcohólica también, y no altera también la libido, ¿sí? Desde la vaccina monohidrato por... Es citalopram, no citalopram. Aquí te voy a poner. Pero en realidad ahí tenés que ver tu médico que te vaya chequeando para no realizar un cambio brusco, un cambio de estos medicamentos, y que pueden producir nuevamente otros efectos colaterales, Eliane, porque estos medicamentos van decreciendo nuevamente de dosis hasta llegar a la suspensión, ¿sí? No a la suspensión brusca, ¿ok? Sí o sí debe haber un seguimiento de un médico para ver cuáles son los efectos que van produciendo, ¿ok? Porque esto trabajan directamente aquí y pueden producir... Natanael... ¿Ahora estás bien, Natanael? ¿Cuánto tiempo hace que paraste? Ah, 2018, ya pasaron bastantes años, ya no vas a tener ningún tipo de manifestación. Bien. Vamos, gente, vamos, que hablando de estrés, todo el mundo estamos estresados, y entonces vamos a continuar con nuestra clase. Los factores de riesgo coronario, aquí vamos. Factores mayores y factores menores. Quienes pueden ser modificados, sí, se puede modificar la dislipidemia, todo lo que sea, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aquí, hipertensión arterial, tabaquismo, todo ello podemos tratar, ¿sí? Y podemos evitar. Los no modificables son el sexo masculino, que sí está luego predispuesto a una enfermedad coronaria a largo plazo, o sea, al transcurrir del tiempo. Y la enfermedad coronaria temprana en familiar de primer grado. Cuando hay una enfermedad coronaria ya es algo congénita,
entonces podría ser los familiares así de primer grado, madre, padre, hermano, menor de 55 años. Esto no se puede modificar, ya están predispuestos. Los menores, los que son modificables, diabetes, obesidad, sobrepeso mayor al 30% del peso de la masa corporal, sedentarismo, estrés, gota. Todo esto son modificables. Y los que no son modificables en el sexo femenino, en la posmenopausia, en donde allí tiene una alteración de todas sus hormonas, y con lo que va a conllevar entonces también a la alteración de las coronarias mediante esas, pero van a ser mayor a los 55 años. Entonces, estos factores no podemos modificar. Por lo tanto, de acuerdo con el grado de disminución del flujo, aquí, con el grado de disminución del flujo y requerimiento miocárdico, en función al tiempo, ¿cuánto tiempo ya está llevando ese proceso isquémico? El daño miocárdico será mayor o menor, de acuerdo al tiempo que está siendo ya dañado. Puede ser reversible, ¿sí? Podríamos salvar esa estructura de la arteria coronaria mediante extracción de los taponamientos, ¿sí? Por cateterismo, o pueden ser irreversibles. Puede haber una muerte total de las células y puede haber una necrosis del miocardio en sí, ¿sí? Y aquí vamos a la clasificación, ¿sí? De la cardiopatía isquémica. Vamos a clasificarlo. Primero, existe una cardiopatía isquémica subclínica, ¿sí? Que no hay nada que pueda demostrar que hay una isquemia. Solo se puede diagnosticar por examen complementario. No hay ninguna manifestación clínica. 2, tenemos la cardiopatía isquémica asintomática. Puede ser la isquemia simple, ¿sí? Que no hay ninguna complicación y no hay ninguna manifestación de síntomas. Y el infarto agudo del miocardio silente, ¿sí? Que el silencioso, que no pasa nada, ni siquiera cursa con disnea, ni siquiera cursa con dolor, ¿ok? Entonces, pero existe un infarto, existe como si fuese lentamente van muriendo las células cardíacas. El síndrome coronario agudo, que es ahora, puede presentar sin supradesnivel del ST, allá vemos el complejo ST. Entonces no hay un desnivel del complejo ST, ¿sí? En nuestro electrocardiograma. Y allí dentro de ellos vamos a clasificarla a la angina inestable, ¿ok? Dentro entonces del sin supradesnivel del ST tenemos la angina inestable, que es de reciente comienzo, como es agudo, progresivo, postinfarto, isquemia aguda persistente y síndrome coronario intermedio, que puede inclusive antes de un infarto. Luego tenemos el 2, que ya es propiamente el infarto agudo del miocardio sin onda Q. Aquí no aparece nuestra onda Q en el electrocardiograma. Creo que alguien preguntó que por qué la onda Q. Entonces, aquí, en un infarto agudo del miocardio, entonces puede presentarse sin onda Q. Aquí puede ser del tipo T, así justamente lo que estuvimos viendo allá. Nuestra T va a ser picuda. ¿Ok? En este caso es infarto, entonces nuestra T va a ser picuda. Y tipo ST, que nuestros segmentos ST van a estar unidas prácticamente. El S hasta la T va a estar unida. El infarto agudo del miocardio con onda Q o transmural. Aquí voy a tener una onda Q profunda
¿sí? Más negativa. Y luego ya, inclusive esto, luego ya tenemos solamente la muerte súbita, ¿ok? Entonces, cuando hay un infarto agudo, puede ser con onda Q, sin onda Q o con onda Q, ¿de acuerdo? Luego tenemos los crónicos. Estos son todos los agudos. Los crónicos tenemos la angina crónica estable, esta que permanece en vasoconstricción constante, pero es estable. No produce ninguna, digamos, ninguna crisis en el usuario. Luego tenemos la angina vasoespásmica o variante de Prinzmetal. En este caso tenemos alteraciones ya sea a nivel endotelial. La endotelina, ¿sí? Está entonces afectada, liberan endotelina, no liberan óxido nítrico más, que es justamente un vasodilatador. Entonces allí tenemos una afectación también a nivel de la angiotensina 2, que van a predisponer para la vasoconstricción, ¿sí? Constante. Entonces, cuando es constante, allí va a ser crónico. Y luego tenemos la angina microvascular, que esto sí ya es genético, predispone ya a una microvasculatura. La vasculatura en sí de las arterias coronarias son pequeñas, ¿ok? Entonces, a eso lo denominamos síndrome coronario. Miocardiopatía isquémica crónica, ¿sí? La miocardiopatía isquémica crónica puede cursar con bradiarritmias o taquiarritmias. ¿En dónde pueden afectar según nuestra estructura cardíaca, donde vemos nuestro nódulo sinusal, aurículo ventricular, haz de His? Ellos pueden afectar directamente, pueden causar una enfermedad de nódulo sinusal y va a causar una bradiarritmia, una disminución de la frecuencia cardíaca. O puede provocar también un bloqueo en el AV, en el aurículo ventricular, ¿sí? Y en las taquiarritmias, aumento, puede producir fibrilación auricular, aleteo auricular, ¿sí? O flutter también, taquicardia ventricular, y por último vamos a tener como consecuencia una insuficiencia cardíaca congestiva ya. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, que también vamos a desarrollar posteriormente como patología propia, vamos a tener una congestión a nivel pulmonar, ahí va a causar... Professor, dime. O que é aleteo auricular? Aleteo, alas, asas, alas. ¿Se acuerdan de las orejuelas en la aurícula? Anatomía. Ellas producen como si fuesen, yo soy un ángel y tengo mis asas y hace como unas alas, ¿sí? Un aleteo, ¿sí? Allí de los ventrículos, pero generalmente son, ¿ok? Alas, aleteo, ¿ok? ¿Cómo sería en portugués? Si es asa, asateo. Asas igual, asas. Sí, pero cuando hay un movimiento del aleteo, ala es ala. Asa. Wow, tá voando. Y el movimiento es aleteo, ¿eh? Aleteo. Bater asas em português não tem, acho que uma bater asas, aí não tem uma conjugação desse, não é um verbo, né, pra gente. No hay, bueno, pero entonces en español es aleteo, ¿ok? Muy bien, vámosla. Bien, hasta allí con la clasificación, ¿sí?
vieron que pueden ser agudas, vieron que pueden ser tanto como la isquemia, ¿sí? Y puede ser el infarto. Aquí, cuando ya son crónicas, ¿sí? El proceso isquémico lo vamos a denominar entonces ya también angina crónica. Pueden ser estables, variante de Prince-Metal o pueden ser microvascular, ¿ok? Y ellas todas pueden producir taquiarritmias o bradiarritmias. ¿De acuerdo? Hasta allí con isquémico. ¿Alguna consulta? ¿Crianzas? Nada. Vamos a resolver unos casos. ¿Qué horas son? Vivian, ¿no quieres resolver unos casos? Ahora matado game. Vamos la. Ay, meu Deus, ese grupo aquí es. Bien, vamos con el caso. Dice, Martiniano, de 40 años de edad, tabaquista, fumador, ¿sí? Dislipidémico, presentó desde hace 10 días un dolor precordial opresivo de 5 minutos de duración que aparecería ante esfuerzos habituales. Caminar, o sea, apareció en el momento que él estaba caminando. Y cedía o pasó el dolor con reposo. Fue a reposar, ¿sí? Quedó quieto, no realizó ninguna actividad más y pasó. Consulta, porque en las últimas 48 horas el dolor comenzó a aparecer con pequeños esfuerzos y se acompañó de disnea. O sea, aquí ya su progreso ya fue mayor, ¿sí? Que en pequeñas actividades ya comenzó su disnea. ¿Cómo vamos a rotularlo al cuadro clínico? ¿Creen necesario realización de algún examen complementario y con qué finalidad? Vamos a ver cómo van a rotular este cuadro. ¿Qué me dicen del cuadro? Es tabaquista, dislipidémico, tiene 40 años, ¿sí? Hace 10 días que tuvo un dolor precordial. ¿Qué pasó? Y no fue a consultar. Luego, ya a pequeñas actividades, a cualquier movimiento, ya comienza su dolor, su dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Por qué angina estable? Hace 10 días. Hablando de angina, hablamos de crónicas, ¿eh? Porque só aparecia quando ele fazia esforço, por isso é estável. Vamos a ver. Aquí, vean nuevamente. Aquí sí hay síntomas, ¿sí? En el inestable no tenemos ningún resultado para poder decir que hay un desnivel del ST. ¿Sí? Aquí. Puede ser. Porque él es dislipidémico. Mucho tiempo. ¿Sí? Y se acuerdan que los lípidos, el depósito de los lípidos en la pared vascular es lentamente y es progresiva. ¿Sí? Entonces, vamos a catalogarlo aquí como una
angina crónica estable. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué van a realizar? ¿Qué estudios podemos realizar? ¿Y qué vamos a conseguir en el estudio? Electrocardiograma más enzima cardíaca es importante. Vamos a hacerle primero nuestro electro, ¿verdad, Natanael? Electrocardiograma. Router, nossa senhora. Primero, angiografía, Joan Mara. Vamos a hacerle primeramente un electro simple, ¿sí? Y si allí tenemos una alteración de nuestra onda T o el complejo ST, ¿sí? Angiografía coronaria. En realidad, justamente, si es nuestra angina crónica estable, todavía no existe un taponamiento, ¿sí? No existe un taponamiento total. Entonces no tenemos una necesidad todavía de invadir para retirar aquella estructura, ¿sí? Un electrocardiograma. ¿Y qué esperamos encontrar en esta crónica? ¿Qué vamos a encontrar en una angina crónica estable? Onda U, André, onda U es cuando hay una despolarización de los músculos papilares. Este puede aparecer o no en el electrocardiograma. Onda T. ¿Cómo va a estar nuestra onda T? Eliane. Negativa. Va a estar para abajo. Entonces, en este caso, esperamos encontrar entonces una alteración en la onda T negativa, ¿sí? No picuda, porque si encontramos picuda, allí ya es un infarto, ¿sí? Professor, a angina crônica pode ficar sem dor por um período? Sí. ¿Pode? Ok. Puede. Por eso, porque justamente cuando comienza o comenzar con un pequeño dolor al comienzo y luego ya va desapareciendo y va progresando sin el dolor, hasta llegar un momento a causar nuevamente el dolor intenso. Ok, obrigado. No. Muy bien. Por suerte, este paciente es facilito, no murió, ¿eh? Ya están ustedes bien afilados para estos pacientes, ¿eh? Ô, professor. Dime. Então, primeiramente, eu vou solicitar o eletrocardiograma. Aí, se tiver uma alteração no complexo, aí que eu solicito mais exames? Ahí que vamos a solicitar otros exámenes. Ahí ya vamos a, si tenemos una alteración del complejo ST o de nuestra onda T picuda, allí vamos directamente al laboratorio a buscar enzimas, ¿sí? ¿Está bien? Sim, professor, obrigada. No, esos son los primeros pasos. Y de hecho el tratamiento, ¿sí? El antiisquémico, todo sí o sí vamos a tener que realizar un combo. Vamos a utilizar también nuestras estatinas. Si hay dolor, vamos a utilizar inclusive morfina. Si hay... vamos a utilizar también anticoagulantes, podemos utilizar ácido acetil salicílico o copidogrel, ¿sí? Todo este combo para el síndrome isquémico. ¿De acuerdo? Pero dependiendo de nuestros resultados del electrocardiograma es donde vamos a tener también otra visión para realizar otros estudios necesarios. ¿Ok? Aqui. Doutor, Dime. Por gentileza, pode repetir a primeira medicação antes do acetil salicílico? Estatinas, ¿sí? Que son para la dislipidemia.
¿sí? Ahí tenés simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. ¿Sí? Vamos a hacer en una dosis alta. Luego vamos a hacer los trombolíticos, que vamos a hacer ácido acetilsalicílico, copidogrel. Si hay dolor, podemos utilizar morfina, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos con Clemente, que este ya tiene 57 años. Tabaquista también, dislipidémico también, es hipertenso y con estrés importante. Este debe ser estudiante de medicina de la UCP. Presentó hace 10 días ante esfuerzo intenso 2 episodios de dolor en la mandíbula, 2 episodios, asociado con una molestia precordial, sensación de angustia, que se dieron con 5 minutos de reposo. O sea, él reposó, se tranquilizó y pasó. ¿Sí? Se limitó, al esfuerzo, aquí se limitó al esfuerzo, pero no consultó al médico, no fue a consultar esa vez. Una semana después, despertó a la madrugada con disnea intensa, sudoración y dolor intensa en la mandíbula de 60 minutos de duración. Consulta un servicio de urgencias y se realiza un electrocardiograma que muestra supradesnivel del ST y T picudas simétricas en la cara anterolateral. Se solicita el ingreso a una unidad coronaria. Aquí. Según la interpretación diagnóstica, ya tenemos nuestra interpretación diagnóstica, ¿verdad? Fue importante introducirlo en la unidad coronaria. Olinto, ¿por qué es importante? Porque esse paciente ele está infartando, doutor. Então, tem que desobstruir a artéria. Então, tem que trombolizar tudo que o senhor falou aí anteriormente. Clopidogrel, AS, morfina se tiver com dor, oxigênio, ofertar oxigênio para esse paciente e mandar ele para fazer o cateterismo. Muy bien, o sea, por las consecuencias que pueden llegar a tener, entonces no es un cuidado para urgencias, entonces lo llevamos a una unidad especializada, ¿ok? Oye, tamponer, muy bien. No, y aquí en la clasificación, miren, aquí, con o sin supradesnivel, ¿sí? Del ST, acá con supradesnivel del ST, aquí tenemos el infarto agudo del miocardio con onda Q, y luego ya tenemos inmediatamente muerte súbita. O sea, este paciente es potencial para morir, ¿me entienden? Entonces se realiza toda esa, todo aquel proceso que dijimos. Y entonces es importante que lo lleven a la unidad coronaria. Ahora, son importantes los... Dime. Se por acaso ele não apresentasse a onda T bicuda, o risco de morte súbita seria menor ou permaneceria? Não dá para dizer? Si persiste su onda ST, con onda ST? Sim, só com onda supra de ST, sem ela... Porque aqui tem as duas, né? Tem supra de ST. Porque justamente si existe el complejo ST, ahí va a aparecer una onda T picuda. Ah, tá bom. Ok, obrigado. Nada. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar su disnea y la sudoración? ¿Por qué esa sintomatología?
aumento de la frecuencia cardíaca. Helio, Boa. Sim, professor, esse é um tema bom. Por que que aumenta a sudoração? Por que que dá a sudoração? Isso é bem legal de falar. Obrigado, obrigado. Por quê? Vai subir a pressão, a tensão arterial. Ele vai estar fazendo muito mais esforço. Bien. El daño que está produciendo a nivel endotelial es eminente a nivel coronario y va a tener una repercusión sistémica. Como ya les dije, va a haber una destrucción del endotelio, liberación de endotelina, una disminución de la producción del óxido nítrico y por ende la angiotensina también, la angiotensina 2, ¿sí? Va a estar entonces también aumentada. Ellos van a producir un vasoespasmo a nivel general sistémico, va a aumentar la presión arterial, va a haber una vasoconstricción en a nivel sistémico también y a nivel coronario. Entonces allí va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, sí, el gasto cardíaco aumenta, aumento de la volemia por la aldosterona también. Aquí todavía no vamos a tener mucha, por lo que es así agudo, no vamos a tener alteraciones secundarias todavía de otros órganos inmediatamente, ¿sí? En este caso no vamos a tener todavía una alteración renal ni de la glándula suprarrenal, ¿ok? Si esto persiste, allí ya van a complicarse todo. Renal, suprarrenal, hígado, pulmón, ¿sí? Todos ellos van a ir a complicarse, pero ahora mismo no. Bruna. Entonces ahí sí va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico también. Entonces allí por la vasoconstricción misma justamente hay, ¿se acuerdan de las glándulas sudoríparas? ¿Sí? Bien, estas glándulas sudoríparas justamente tienen una estructura similar a unas células musculares lisas, sí, que no son musculares lisas, pero que originariamente eran y que también producen vasoconstricción, y al producir vasoconstricción es mayormente liberada la sudoración, ¿ok? Eso es fisiopatología. Entonces, ya saben ustedes la estructura del endotelio se ve afectado y ahí desencadena todo aquello. Solamente el endotelio comenzó a dañarse y desencadenó todo aquel proceso que estamos mencionando. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué otro estudio le pediríamos? Por la adrenalina, es falta de óxido. Helio, hay un aumento de la adrenalina, ¿sí? Y la disminución del óxido nítrico. Por eso también es lo que produce la vasoconstricción. Todas las catecolaminas están aumentadas. Catecolaminas son producidas en la médula suprarrenal, ¿sí? ¿De acuerdo? Sim, então acaba que essas catecolaminas é que vão fazer a sudoração, né? Sim. Para ter o mesmo princípio dela, né? Da adrenalina. Mismo, ok. Así mismo. Todo lo que produzca vasoconstricción. Todo entonces lo que van a producir vasoconstricción van a producir también entonces la sudoración y el aumento de la frecuencia cardíaca y también justamente el aumento de la respiración por compensación. ¿Ok? ¿Qué estudio le van a realizar más a este paciente? Para terminar, ya le hicieron su electro.
Salió supradesnivel del ST y T picuda. Enzimas, muy bien. Y para identificar dónde está la lesión, geografía. Muy bien. Aquí Helio, Eliane, Natanael, Helio, Lindo, Eliane. Solamente 3, 4 personas tengo en mi clase, creo. Ah, Yuriales también. Ah, Andrés también. Aquí, sí, doctor. Sí. Perdón. Bruna. Ok. Hasta allí alguna consulta. ¿Estamos? ¿No murieron nuestros pacientes? A Camila foi que falou, bora matar uma. Doutor, no primeiro diagnóstico eu tinha matado ele, hein? No creo que mueran. No relación inteligente. Reginaldo Cunha. Professor, tô deixando de ser coveira, parei de matar todos, viu? Bueno. Ahora vamos a comenzar a revivirle a los pacientes, entonces no vamos a matar más. Agora que vai ser mais complicado com os casos. Esto es solamente coronario. Luego tenemos insuficiencia valvular, tanto tricúspida como mitral, como la aorta, como la pulmonar, endocarditis, shock. Nos falta mucho de cardíaco todavía. ¿Ok? Vamos a tratar de determinar por lo menos 2 patologías así rápidas, algo así muy precisas, pero bien desarrolladas, ¿sí? Cheditos. Es largo. Semio y la medicina es larga y se estudia toda la vida, no solamente 6 años, ¿ok? Eso para darle fuerza. Bien, estamos. ¿Comprendido entonces? No hay ninguna duda, cardiólogo. Ah, sí, que ya estaba pronto a hablar del cardiólogo. Ah, no. Y eso aquí son las grandes patologías y conceptos básicos. Bien, Bruno. Fala, doutor, estou aqui em Paracatu, vou lá na faculdade lá, novamente. Lá. O senhor conhece aqui o campus da Faculdade de Atenas? Conheço. Vim visitar meus pais aqui, eu vou dar uma passadinha lá na Faculdade de Medicina, dar uma olhada no laboratório. Ah, você está ali, perto? Eu estou aqui em Paracatu, Minas Gerais. Meus pais moram aqui, vim visitar eles. Ah, já. Renato é um amigo que é coordenador da área de enfermeria, acho. Renato Felipe. Ele que é meu conhecido ali, que eu fui lá visitar o prédio da faculdade, falei com o diretor. Foi muito bom. E eles acharam que eu era brasileiro e falaram assim, você morou quanto tempo no estrangeiro? Que aí você já pegou um sotaque meio de estrangeiro, falaram para mim. E eu falei, não, eu sou brasileiro mesmo, eu não desisto nunca. Ave Maria. Mas dá para enganar, dá para passar de brasileiro, né? Mas você é argentino, né, professor? Hã? Você é argentino, né? Eu sou paraguaio. Tem sotaque de argentino, pô. Sotaque de argentino? Não. Nada a ver. Ai, meu Deus. Credo. Que preconceito que é esse, doutor? Assim, você é brasileiro mesmo. Eu, meu sotaque, assim, com chiclete. Carioca. É verdade, parece carioca. Pastel, Bien. Estamos, chicos. No hay otras dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. ¿Sí? Olha o sotaque argentino.
mi nombre, y yo me llamo, yo. Eu não falo desse jeito. Não fala chiano, pô? Não. Em Guarani agora. Peixe ñalmeña mo hablo con aña nerembiapo. Tapeja saponaite ko ara semana, como se dice en guaraní. Bueno, ko ara opa ovejina tapeja saponaite. Es que el guaraní es difícil, no es para cualquier ser humano, no. Nunca nem vi. Fala mesmo que é a língua do diabo, Satanás. É assim. É bem assim, é difícil. Nem eu, que sou bem paraguaio, não consigo falar fluentemente. Agudje. Faltou I. Aqui falta, ali le falta una I. Bien. Chao, chao. Chao, 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 chao. Feliz fin de semana.